Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 133 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de nuestro país en los últimos 500 años ha estado marcada por dos dinastías reales, al menos en lo que se refiere a historia política real, que son los Austrias y que son los Borbones. Entre ellos hubo una guerra de sucesión que fue la que marcó el final de una para pasar a la otra. Esta guerra de sucesión, por tanto, fue muy importante, pero no creo que haya recibido ese esfuerzo divulgativo, esa atención divulgativa que se merece, al menos para el gran público, claro. Y bueno, por eso decidí hacer este programa para dedicarnos a investigar un poco más, a conocer un poco más este conflicto bélico que se podría considerar casi no como la primera guerra mundial o guerra europea por el alcance que tuvo y por también a nivel interno por todas las consecuencias que tuvo. Una guerra, digamos, civil, o sea, una guerra civil en España entre los partidarios de unos candidatos y los partidarios de otro candidato. Y bueno, puestos a hacer un programa acerca de la guerra de sucesión española, hoy he tenido el placer inmenso y el honor de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Alberto Bravo Martín, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en el reinado y la época del rey Carlos II de España. ¿Qué tal estás, Alberto? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez y nada, un placer, lo dicho. A ver si conseguimos sacar un poquito de luz, al menos para el gran público, de este conflicto, que si bien es muy conocido, porque todos lo hemos estudiado en el instituto y los que hemos hecho historia también en la universidad, pero bueno, al final hay mucho lugar común, yo creo, en esta guerra y pocas cosas concretas. Sí, desde luego. Y ya que lo has mencionado, quería invitar a nuestros oyentes y espectadores en YouTube a que precisamente consulten la tarjeta, ¿no?, que les estoy dejando por aquí arriba, para que puedan escuchar el podcast que grabamos hace un tiempo precisamente sobre el reinado de Carlos II contigo mismo. Así que te damos las gracias por estar aquí de nuevo. De nada, el placer es mío, como decía. Y yo creo que la primera pregunta que tendría que hacerte para ponernos en el terreno, ¿no?, para ponernos en ese contexto, es cómo era la situación política en España en los últimos momentos de vida del rey Carlos II, antes de que muriera sin herederos y por tanto provocara al fin y al cabo la guerra. Bueno, yo empezaría diciendo que efectivamente hablamos de España, pero es más correcto hablar de la monarquía de España, ¿no? Porque la monarquía era mucho más que Castilla y que España era, pues, como sabemos, una monarquía universal, ¿no? A lo largo de dos mundos, del nuevo y del viejo mundo. Y bueno, la situación de esta conglomerado dinástico, como me gusta llamarlo a mí, territorial, que era la monarquía de los Austrias, pues antes de la muerte de Carlos II, en los momentos finales, pues venimos de un conflicto muy importante, que es la Guerra de los 9 años, desde 1688 hasta 1697, y que se pone fin a la misma en la paz de Ryswick, en el año 97, la paz entre Carlos II, Luis XIV y el resto de potencias beligerantes. Entonces, bueno, en esta paz de Ryswick del año 97, entre otras cosas, pues se acuerda que Luis XIV devuelva la Cataluña ocupada, entre ellas Barcelona, que había caído en agosto del año 97, y también el Ducado de Luxemburgo, que es un ducado muy importante, estratégico. Y bueno, estas plazas, entre otras, Barcelona y Luxemburgo, se devolverán ya casi en el año, casi no, en el año 98, en febrero del año 98. Y claro, hay mucho lugar común respecto a la situación de los ejércitos de Carlos II a finales de su reinado, de que si
había pocos hombres, que si una fuerza muy mermada, que si cuando llegó Felipe V al trono aquí no había soldados. Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos, como decía, en una situación de posguerra, y en la posguerra lo lógico era desmovilizar tropas, porque mantener tropas costaba dinero. Se licenciaban a los soldados y se dejaba un número reducido. Esto no significa que si hubiese sobrevivido Carlos II y hubiese estallado 5 años después otro conflicto, se hubiesen vuelto a juntar tropas. O sea, esto la gente tiene que tener en cuenta que esto sucedía en la monarquía de España, en la monarquía de Francia y en cualquier otro sitio. Cuando hay un conflicto bélico, se hacen levas, se contratan soldados, y digo contrata porque también se tiraba muchísimo de mercenarios, y cuando se acaba el conflicto se desmovilizan tropas. Entonces, bueno, esto es un lugar común. Y también hay que decir que en España no había muchas tropas porque quitando el frente catalán, en Castilla no había guerra, ni en Aragón había guerra. Es decir, más allá de las milicias, en los grandes ejércitos de la monarquía eran el ejército de Flandes, el primero, seguido del ejército de Lombardía, y posteriormente en estos conflictos del siglo XVII habrá un frente muy importante, lógicamente, en Cataluña. Pero en España, como sí, no había tropas. Entonces, esto es otro lugar común de, no, es que cuando llega Felipe V aquí no había ejércitos. Bueno, lógico, nunca hubo porque no había guerra en Castilla, ¿vale? Entonces, esta es la situación un poco política. Nos encontramos con un Luis XIV que, si bien es la gran potencia, no es la potencia que había sido en los años 70 y 80. Se encuentra en una situación muy mermada por todas estas décadas de guerra. Tenemos una Inglaterra boyante con Guillermo III de Orange, ¿vale? Tenemos una monarquía de España en repliegue, pero que había aguantado el empuje de Francia a pesar de todo. Había tenido, pues, dentro de todas estas dificultades, la capacidad de sobrevivir y de mantenerse. Y luego, bueno, pues tenemos otros pequeños príncipes, como son principalmente el duque de Saboya, que es un poder boyante en el norte de Italia, y el elector de Baviera, que es el segundo poder más importante en el imperio después de la Casa de Austria, que era además el gobernador de los Países Bajos. Y por último tenemos al emperador, ¿no? Al emperador que está en Viena. Entonces, esta es un poco la situación que nos encontramos a finales del siglo XVII a nivel político con la muerte de Carlos II, ¿no? O antes de la muerte de Carlos II. Precisamente, me ha venido súper bien que hicieras digamos, mapa de la situación política en Europa, porque precisamente la guerra de sucesión española, aunque afectara a España, pues tenía un importante enfoque europeo por toda Europa. Y precisamente quería preguntarte acerca de los bandos que vamos a encontrar en esta contienda, porque había un partido francés, un partido bávaro y un partido alemán, al menos al principio. Entonces, háblanos un poco acerca de los tres bandos iniciales que al final quedaron en dos. Sí, bueno, sobre todo hay que decir, es verdad que tradicionalmente se habla de estos bandos o partidos. Realmente no había ningún partido, o sea, la gente no tiene que imaginarse partidos políticos ni, bueno, realmente lo que había desde a lo largo de todo el reinado de Carlos II es, por así decirlo, un único partido, que es el partido del rey. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el testamento de Felipe IV se fija muy claramente cuál es la línea sucesoria. La línea sucesoria es, en primer lugar, por supuesto, Carlos II. En caso de no morir sin hijos, la segunda en la línea de sucesión era su hermana Margarita María, que, para que la gente sepa quién es la niña de las Meninas, la famosa niña de las Meninas. Se había casado con el emperador, que era su tío, y por tanto tío de Carlos II. La niña de las Meninas es hermana de padre y de madre de Carlos II, para quien no lo sepa. Son dos hermanos. Porque Carlos II tiene otra hermana, solo de padre, que es la infanta María Teresa, que se había casado en la paz de los Pirineos con Luis XIV. Por lo tanto, esto es importante. Carlos II tiene dos hermanas. Una hermana mayor, que es María Teresa, reina de Francia desde 1660. Margarita, la niña de las Meninas, que es hermana de madre y de padre. María Teresa solo es de padre, porque la primera mujer de Felipe IV muere en 1646, Isabel de Borbón. Bueno, Margarita, la niña de las Meninas, se casa en 1666 con el emperador. El testamento de Felipe IV es claro. Si muere Carlos II, sigue la línea de Margarita. Margarita, en el año 69, tiene una hija. ¿Con quién? Con Leopoldo, que se había casado con él en el año 66, que es el emperador. Se llama María Antonia. La archiduquesa María Antonia, desde el año 69, es la heredera universal de la monarquía.
Eso está claro, el rey lo sabe y la reina Mariana de Austria, regente durante la menor edad, se sabe. Y es más, cuando llega la noticia a Madrid en febrero del año 69 de que ha nacido esta archiduquesa, hay luminarias, hay fiestas por la calle porque todo el mundo dice que ha nacido una reina. Entonces, y el propio, bueno, en la propia corte se celebra como tal. ¿Por qué? En principio se le celebra como reina porque la idea era que ella se casase con Carlos II, con su primo. Y además, o sea, es decir, podía ser reina por matrimonio con Carlos II, es decir, reina consorte, pero además, en caso de morir Carlos II, ya sería la reina propietaria. Sabemos que en Castilla, en España, podían reinar las mujeres, a diferencia, por ejemplo, de en Francia, ¿vale? Entonces, esta es la línea sucesoria. Andando los años, María Antonia se casa con el elector de Baviera, Maximiliano de Baviera, Maximiliano II Emanuel de Baviera, ese es su nombre. Este señor, en el año 91, es nombrado gobernador de los Países Bajos a finales del año 91, ¿gracias a qué? Gracias sobre todo a las maniobras de la reina madre, Mariana de Austria. ¿Por qué? Porque Mariana de Austria favorece los intereses de su nieta, y su nieta es María Antonia. Entonces, esta chica está en Viena, se casa con este señor, se van fatal, por cierto, María Antonia y Maximiliano, pero bueno, ya sabes que en esta época los matrimonios eran de conveniencia y no de amor. Entonces, se habían casado en el año 85, ella muere en el año 92, pero antes de morir, pocos meses antes, ha tenido un hijo con Maximiliano, que es el príncipe José Fernando de Baviera. Este es el heredero de Carlos II. En el año 96, Carlos II tiene una enfermedad bastante importante, se ve a las puertas de la muerte, hace testamento en nombre de José Fernando. José Fernando es su sobrino nieto, es decir, es el nieto de su hermana y el bisnieto de su madre, de Mariana de Austria, bisnieto de Mariana de Austria y Felipe IV. En el año, este testamento se rompe, finalmente, Carlos II se recupera, hay quien dice que su esposa lo rompe, y en el año 98 hay un tratado de reparto entre Luis XIV y el rey de Inglaterra. Se acuerdan repartir la monarquía de España en caso de Carlos II morir sin herederos. La parte más sustanciosa de la monarquía, que es un poco la monarquía que quedará después de Utrecht, se le otorga a José Fernando de Baviera y el resto se lo reparten. Cuando esta noticia llega a Madrid, Carlos II hace un segundo testamento y vuelve a nombrar otra vez a José Fernando, su heredero. Y este testamento yo lo he tenido en mis manos, está en el archivo y clarísimamente el heredero es José Fernando de Baviera. Testamento de noviembre del año 1698. Este testamento se da a conocer a todas las cancillerías europeas. Todo el mundo sabe que José Fernando va a ser rey. ¿Qué pasa? Que en febrero del año siguiente, es decir, 4 meses después, José Fernando muere. Entonces, claro, el heredero principal había muerto. ¿Qué decía el testamento de Felipe IV? ¿Y qué decían los dos testamentos de Carlos II hasta ese momento? Que si desaparecía esa línea, la línea siguiente era la de María de Austria. María de Austria, ¿quién es? Bueno, Felipe IV tenía 2 hermanas. Ana, que es la madre de Luis XIV, y María o Mariana, que es la madre de Mariana de Austria y de Leopoldo. Entonces, seguiría la línea de Leopoldo. Entonces, esto es lo que en teoría debía ser. Pero Carlos II, sobre todo en las discusiones del Consejo de Estado, toma una decisión y es que no. Va a prevalecer la línea de su otra hermana, la hermana mayor, María Teresa. Y esto es curioso, ¿por qué? Porque María Teresa, como casi todas las infantas que casaban, bueno, casi todas no, todas las infantas que habían casado con reyes de Francia, había renunciado a sus derechos. Entonces, claro, mucha gente ha dicho, bueno, y es lo que defenderán los austracistas, ¿no? Es que María Teresa había renunciado a sus derechos. Sí, pero Carlos II en esta época es un rey, podemos decir, casi absoluto, por lo tanto, su palabra es ley. Y él decide que la anterior ley ya no sirve y ahora la ley es su nuevo testamento. Entonces, hay unas deliberaciones en el Consejo de Estado y el rey está a favor de ello. Por supuesto, tiene sus dudas, habrá una consulta al pontífice. Es verdad que en aquel momento el cardenal Portocarrero, Luis Manuel Fernández de Portocarrero, tiene una gran influencia y él se muestra favorable hacia la sucesión borbónica, pero sea como sea, la opción mayoritaria, la opción del rey es la de su hermana mayor. ¿Y cuál es la línea de su hermana mayor? El delfín de Francia, que es el hijo de Luis XIV. Como no se pueden unir las dos coronas, Francia con España, se pasa al segundogénito, el segundogénito del delfín. Delfín, en principio, iba a suceder a Luis XIV, iba a ser rey. Todos sabemos que no llegará a ser rey, morirá.
tenía otro hijo, que es el hermano mayor de Felipe V, y el segundo era Felipe V. Ese es el que se decide. Y lo curioso, porque mucha gente, sobre todo los que son más nostálgicos de la Casa de Austria, no, pero el archiduque, bueno, realmente el archiduque jamás contó realmente, porque en la época de José Fernando fue siempre el segundo o tercero, y en esta época es que no hay realmente un momento en el que él vaya a ser una opción primera. Hay un breve momento durante la Guerra de los 9 años, cuando hay una presión muy fuerte en Cataluña, que se llega a decir que si el emperador manda tropas, el archiduque, y viene el archiduque con las tropas, pues se le nombrará heredero y se le educará en la corte de España. Pero es un momento muy fugaz. Es decir, realmente en la mente de Carlos II hasta el año 98 jamás contó el archiduque, y después, en esos meses, hasta el testamento, él no cuenta realmente. Ya sea porque el reino está decidido, ya sea porque el Consejo de Estado mayoritariamente en aquel momento, porque es verdad que había habido, por así decirlo, un golpe de Estado con el motín de los gatos en abril del año 99, no hay una sustancia que apoye al archiduque. Siempre va también porque es verdad, como decía, es un momento en el que por primera vez va a primar la razón de Estado sobre razones dinásticas. Es decir, ¿qué interesa más? ¿Un rey de Francia muy poderoso o un emperador que está a miles de kilómetros, no tiene flota y sus tropas son infinitamente inferiores a las de Luis XIV? Entonces, esta es la situación de los bandos. Y te quería preguntar, ahora que sabemos un poco, ¿no? Ese contexto general, esos antecedentes, precisamente, ¿qué pasó el día después de la muerte de Carlos II? O sea, a partir del día después de la muerte de Carlos II, ¿cómo estalló el conflicto? Bueno, cuando muere Carlos II, prácticamente automáticamente se abre el testamento y, bueno, aunque es verdad que hay ciertas leyendas de que uno de los cortesanos, un grande de España, se acercó al embajador imperial, que era Alois von Harrach, y le dijo: ha sido un placer servir a la Casa de Austria, adiós, algo así le dijo, pero bueno, esto probablemente sean inventos del siglo XIX. Cuando se abre el testamento, todo el mundo sabía cuál era el sucesor, es decir, cuando llega la noticia a Viena, no es que el emperador estuviese sorprendido. Entonces, ¿cómo es el día después? Bueno, hay que decir que la aceptación del testamento no es automática, es decir, se manda un correo, un expreso, por así decirlo, a Francia, y le pilla, si no me equivoco, a Luis XIV en el Palacio de Marly, y él automáticamente no acepta, porque claro, él había firmado un tratado de reparto con Inglaterra, entonces claro, eso suponía romper el tratado y suponía una guerra. Entonces claro, hay un debate en el pequeño gabinete francés entre Luis XIV, el Delfín, Colbert de Torcy, Porchantrain, en fin, las altas esferas de Luis XIV, incluso su mujer, Madame de Maintenon, y se delibera durante unos cuantos días y finalmente se acepta el testamento. El testamento, no recuerdo a ciencia cierta la fecha, pero creo que se acepta el día 16. Carlos II había muerto el 1 de noviembre de 1700. El correo creo que llega aproximadamente entre el 10 y el 11, y el día 16 se toma la decisión. Las fechas no las tengo ahora mismo en la cabeza, pero aproximadamente son estas. Entonces, en ese momento se mandan correos a todas las cancillerías europeas, a Madrid, a Bruselas, y automáticamente ya se acepta el testamento. De hecho, lo primero que hace Luis XIV es hacer pasar ya en Versalles al embajador español en la corte de de París, que era un catalán, curiosamente, el marqués de Castelldosrius, Manuel de Setmenan, y hace pasar, y posteriormente hace pasar a Felipe V ya, y le dice: os presento al rey de España. Y entonces es cuando el marqués de Castelldosrius pues inclina la rodilla y le besa la mano al nuevo rey. Pocas semanas después llega desde Bruselas el marqués de Bedmar, que era el segundo al mando en los Países Bajos, y también cumplimenta al rey. Y bueno, poco a poco va llegando. Entonces, ¿cómo está ya el conflicto? Bueno, el conflicto en ese momento empieza a haber movimiento de tropas en dos partes fundamentales, que ya las hemos nombrado. Hay un movimiento de tropas en el norte de Italia, en la zona, para que la gente se haga un poco la idea, aproximadamente de Milán, del Ducado de Milán, etcétera, y hay un movimiento de tropas
en Flandes, en lo que se llama la Barrera. En la paz de Ryswick que he nombrado anteriormente, se había acordado que una serie de plazas de Flandes, que se llamaban las plazas de la Barrera, estarían defendidas por los holandeses, porque esto haría como de tapón con Francia, ¿no? Porque las Provincias Unidas, lo que hoy conocemos como Holanda, querían pues, proteger su propio territorio. Entonces, guarnicionan esas plazas con sus propios hombres. Lo primero que hace Felipe V como rey es dar orden de que esos holandeses salgan y sean sustituidos por 15.000 franceses. Eso ya de por sí es una declaración de guerra porque estás plantando un ejército de 15.000 franceses en la frontera con las Provincias Unidas. Y en Italia hay un movimiento rápido de tropas. A finales del siglo XVII hay un incremento del poder del emperador en la zona de Lombardía. Lo que más le interesa a Leopoldo I, a la Casa de Austria de Viena, es Milán. Castilla no le interesa, Aragón no le interesa, no le interesan ni siquiera las Indias. Lo que le interesa es Italia y especialmente Lombardía, porque Lombardía, si nosotros lo vemos, es la puerta de entrada al imperio, ¿no? Es una zona muy rica, es una zona de paso hacia los archiducados austriacos, hacia el Tirol. Entonces, hay un movimiento de tropas y digamos que el conflicto empieza en estos dos lugares. Al principio son escaramuzas hasta que ya, bueno, se firma Inglaterra, las Provincias Unidas y el emperador firman la Alianza de la Haya y ya hay una declaración de guerra formal. Claro, la declaración de guerra es en ese año 1702, es decir, que ha pasado todavía desde que Felipe V llega a Madrid en febrero del año 1701, es decir, pasa un año de calma tensa, de movimientos de tropas, escaramuzas, y al año 1702 empieza el conflicto a gran escala. El conflicto empieza como habían sido casi todos los conflictos del siglo XVII. La zona principal es Flandes y el Rin. Ahí es donde se producirán las grandes batallas. Porque claro, tú lo has dicho al principio, hay una dimensión, que ahora hablaremos de ella, española y una dimensión europea. Son dos guerras que se complementan, pero la guerra más gorda realmente está en Europa, donde se movilizan los grandes ejércitos. En todo este contexto que inicia la guerra, en septiembre del año 1703, en Viena, al archiduque Carlos se le proclama rey de España. Ahí en el Palacio de la Favorita, que es un palacio que está en Viena, el emperador Leopoldo y su hijo primogénito, que es el archiduque José, que será el futuro emperador José I, renuncian a sus derechos en Carlos. Carlos es proclamado Carlos III de España. Ahí están los embajadores afines, el embajador de Inglaterra, de las Provincias Unidas, en fin. Y el archiduque automáticamente atraviesa el imperio, va hacia las Provincias Unidas, embarca en una escuadra inglesa y va a Lisboa. En Lisboa fija su corte. En Lisboa es recibida por el rey de Portugal, que en un principio había sido aliado de Felipe V, pero se rompe esa alianza y apoya plenamente al archiduque, tanto que lo está cogiendo en su corte. Hay que decir que el rey de Portugal era el tío del archiduque, porque el rey de Portugal estaba casado con María Sofía de Neoburgo, que era la hermana de la emperatriz Leonor de Neoburgo, que es la tercera esposa de Leopoldo, porque la niña de las Merinas que decíamos, Margarita, muere, se casa otra vez, esa segunda esposa muere y se casa tercera vez con Leonor de Neoburgo, que es la hermana de la mujer de Carlos II. Entonces tenemos todos estos Neoburgo, una Neoburgo en Madrid, una Neoburgo en Viena, una Neoburgo en Lisboa. Bueno, entonces el archiduque está allí. Desde la frontera de Portugal, en mayo de 1704, hace un manifiesto en el cual a los españoles él dice que es el legítimo monarca, que, bueno, que el testamento ha sido adulterado, que Carlos II pues, ha sido forzado a firmar este testamento y que él es el legítimo, según las leyes fundamentales de sucesión de Castilla, la ley de Felipe III de 1616, los testamentos de Felipe III y Felipe IV, él es el legítimo heredero. Claro, lo que no dice es que según el testamento de Carlos II no es el heredero. Él dice que ese testamento es, por así decirlo, ilegal. Entonces él se retrotrae al testamento de Felipe IV, que efectivamente, según el testamento de Felipe IV, él sería el heredero, una vez desaparecida la línea de Baviera. Entonces, bueno, ahí Felipe V, ¿qué hace? Ahí mueve las tropas hacia Portugal y hay digamos que por así decirlo, la guerra peninsular empieza en la frontera con Portugal. Felipe V invade Portugal y Felipe V es un rey guerrero, como su abuelo en estos primeros momentos, dirige sus tropas, atraviesa la frontera de Portugal y la idea es hacer una campaña rápida para llegar hasta Lisboa y conquistar Lisboa. El propio Felipe V se proclama rey de Portugal. Bueno, pasa un poco lo que pasa siempre en las guerras de Portugal, que llega el calor
en Extremadura y el Alentejo, y claro, allí las tropas se caen, los caballos se caen muertos del calor que hace, y bueno, hay un repliegue. ¿Qué pasa? Posteriormente, el archiduque, bueno, hay un intento de atacar Cádiz, que sale mal, hay un intento de atacar Barcelona la primera vez que sale mal, esas tropas que vuelven conquistan Gibraltar, justo en ese momento, en 1704, las tropas que rebotan de ese primer ataque conquistan Gibraltar, y posteriormente hay un segundo ataque a Barcelona en 1704, y ahí sí se toma la ciudad, y ahí sí desembarca el archiduque, que fijará su corte en Barcelona durante el resto del conflicto. Entonces, de repente tendremos en la península ibérica dos reyes, Felipe V y Carlos III de Austria. Felipe V en Madrid, Carlos III de Austria en Barcelona. Y él fijará, Carlos III, en Barcelona una corte tal cual, es decir, se reconstituirán los consejos, habrá secretarios, el secretario del despacho, muchos gente de la corte de Madrid, por así decirlo, el conde de Oropesa mismamente, el conde de Oropesa, que había sido primer ministro con Carlos II, huye a Barcelona y será una figura clave del ostracismo de esta primera hora. El almirante de Castilla había huido a Portugal, no llega a ir a Barcelona porque muere antes. En fin, se rodea de gente que conoce el funcionamiento de la monarquía y, por lo tanto, replica la corte, por así decirlo, de Carlos II, la replica en Barcelona. Todo esto, claro, mientras tanto que todo esto pasa, sigue el conflicto en Europa. Claro, hemos dicho, esto es como el conflicto en España es un conflicto secundario respecto al europeo que estaba en Flandes y el Rin. En el año 1704 hay una gran batalla en Alemania, la batalla de Blenheim o Hochstadt, dependiendo, que es la batalla en la que el duque de Marlborough, ¿no?, que es el gran militar inglés del siglo XVIII, o por lo menos de la primera mitad del siglo XVIII, pues aplasta a las tropas del Elector de Baviera, aquel que había sido gobernador de los Países Bajos, y junto también con Eugenio de Saboya, conquista su territorio. Entonces, Baviera es secuestrada por la Casa de Austria, el Maximiliano huye nuevamente a Flandes, y en Flandes, posteriormente, en 1706, hay una batalla muy importante, que es la batalla de Ramillies. La batalla de Ramillies de 1706, en la cual también otra vez Marlborough y Saboya aplastan a las tropas borbónicas y prácticamente conquistan todo lo que podíamos llamar el Flandes español. Por lo tanto, a Felipe V le queda solo Luxemburgo y Namur, lo que es la zona de Namur. Entonces hemos visto como en muy pocos años la causa, por así decirlo, borbónica en Europa se hunde, porque además también en ese año 1706 cae Milán. En el año 1706 las tropas borbónicas habían puesto, el mariscal de Francia había puesto sitio a Turín, ¿no?, porque en aquel momento el duque de Saboya, el duque de Saboya tiene siempre esta política veleta, ¿no? A veces estoy con uno, a veces estoy con otro. Pues en esta veleta él había pasado al apoyo al emperador. Entonces hay un sitio a Turín muy importante en el cual finalmente las tropas borbónicas retroceden, y en ese avance de las tropas saboyanas e imperiales dirigidas por el duque de Saboya, finalmente entran en Lombardía y conquistan Milán. Por lo tanto, vemos como en el mismo año cae Flandes y cae Lombardía, que eran, por así decirlo, los dos grandes ejércitos, plazas de armas que habían sido de la Casa de Austria durante todo el siglo XVI y XVII, como todo el mundo sabe. Después de la caída de Milán, el ejército imperial sigue avanzando y en 1707, es decir, pocos meses después, conquistan Nápoles. Entonces vemos como Felipe V prácticamente ha perdido toda la herencia carolina en esos años pues terribles para él, que son pues, del año 1704 al año 1707. Cae Flandes, cae la Lombardía, cae Milán, en el año 8 cae Cerdeña. Entonces, en aquel momento le queda prácticamente solo a Felipe V en Europa la isla de Sicilia, los presidios de Toscana, y no todos, solo le queda Porto Longone, y luego le queda, pues esto, Luxemburgo y Namur. Y en la península ibérica, pues sabemos que Cataluña ha caído, ¿no?, porque cuando cae Barcelona sigue el avance, cae Valencia, el reino de Valencia, y cae el reino de Aragón.
¿Qué pasa? Que después de la batalla de Almansa, Felipe V rápidamente recupera Aragón y rápidamente recupera Valencia. Por lo tanto, realmente al archiduque Carlos le queda una franja de terreno muy estrecha en torno a Barcelona, que es la que resistirá desde el año 6-7 hasta el año 14-13, cuando se evacúan las tropas. 14 porque es cuando hasta que cae Barcelona, el 11 de septiembre de 1714. Entonces vemos cómo la suerte es desigual, es decir, en Europa las tropas borbónicas están sufriendo mucho, en la península están sufriendo mucho, pero aguantan y van reconquistando. Aquí estamos, por así decirlo, un poco en el ecuador del conflicto, tanto en Europa como en la península. Y es increíble, ¿no? Hasta qué punto puede variar un conflicto, como tú decías, que al principio parecía que los austracistas tenían todos los de ganar y al final el que ganó, pues evidentemente fue Felipe V. Cómo se viró la tortilla. Bueno, Y... Sí, sí, sí. no, bueno, efectivamente, en el año 6, como he dicho, se produce la batalla de Almansa, pero antes se había producido la primera caída de Madrid, es decir, las tropas aliadas avanzan y llegan a entrar en Madrid. El archiduque no llega a entrar en Madrid porque hay un momento de incertidumbre y claro, parece ser que en aquel momento, en el año 1706, es muy curioso, porque claro, el archiduque se queda más o menos en Guadalajara, Toledo, y él es proclamado rey en Toledo. Y claro, en ese año en Toledo hay dos personas muy destacadas. Una es la reina viuda, Mariana de Neburgo. Mariana de Neburgo había sido obligada a huir de la corte y está en el Alcázar de Toledo. Y también está Luis Manuel Fernández de Portocarrero. Portocarrero, que había sido muy defensor de la causa borbónica. Insisto, Portocarrero tampoco es que él fuese borbónico, fue virando como fue virando casi toda la corte. Lo que pasa es que él se dio cuenta que el rey estaba a favor de esa opción y también se dio cuenta que era la opción que, a su parecer, era la más conveniente para la manutención de la monarquía. Hay que tener en cuenta que a los grandes le interesaba que la monarquía se mantuviese unida y Portocarrero era un grande, era un cardenal, pero pertenecía a una de las grandes familias aristocráticas, que era la Casa de Portocarrero, la Casa de Palma del Río. Entonces, claro, una monarquía unida significaban cargos, significaban los estados señoriales que ellos tenían no solo en Castilla, sino en Italia, en Nápoles, en Sicilia, etc. ¿Y qué pasa? Que Portocarrero poco a poco se va desencantando porque ve llegar a estos franceses. Y es verdad, en un primer momento hay una afluencia de franceses que no continuará, a pesar de la que la gente piensa, ¿no? La influencia francesa realmente en la corte de Felipe V va a ser aproximadamente, va a durar hasta el segundo matrimonio del rey en 1715, pero siempre va a ir más decayendo, por así decirlo. Pero bueno, en aquel momento él se siente un poco traicionado. Entonces, tiene como unas veleidades austracistas que no llegan a ser del todo claras, pero a Felipe V no le gustan. Bueno, Mariana de Neburgo, por supuesto, que celebra por lo grande que el archiduque es rey cuando llega a Toledo, porque ella es su tía. Entonces dice, bueno, si mi sobrino llega a ser rey, pues por lo menos este exilio que tengo seguramente vaya a ir a mejor. Entonces, cuando Felipe V realmente vuelve a Madrid, lo primero que hace es que a Mariana de Neburgo la mandan a Francia y allí permanecerá el resto de su vida. Portocarreros, claro, es el cardenal arzobispo de Toledo. Al final, él compra el perdón, por así decirlo, y aunque ya vivirá retirado de la política, para que la gente se haga una idea, en el año 1707 bautizará al príncipe de Asturias, a Luis, el futuro Luis I, efímero Luis I, y posteriormente presidirá su jura como príncipe de Asturias en 1709, que es cuando muere. Entonces, digamos que, por así decirlo, es un poco restituido. Pero, bueno, en el S1706, como decía, se salva la situación, el rey había tenido que huye a Burgos y poco a poco, por así decirlo, se va reconstituyendo. Pero en el año 9 ahí realmente es el momento más difícil para Felipe V. El año 1709, en Francia, en Flandes hay que tener en cuenta que la situación se desborda para Luis XIV. Los aliados llegan a entrar en Francia, conquistan la frontera con
lo diré, la frontera con Francia, entre Francia y los Países Bajos, y prácticamente se plantan en París. Es decir, los aliados están a punto de entrar en París. Claro, el ejército francés, ¿qué hace? Mueve las tropas de la península y las lleva hacia Flandes porque, claro, le interesa defender su propio territorio. Entonces, Felipe V se queda completamente solo y hay una presión por parte de Francia para que, porque ya hay negociaciones en secreto entre Francia e Inglaterra, y se le obliga a casi, es decir, renuncia al trono, ¿no? Porque el acuerdo pues preveía, bueno, pues te hacemos rey de Nápoles, pero renuncias a la herencia. La herencia, en el año 1709, la causa borbónica está completamente perdida. Para que la gente se haga una idea. En el año 1710, bueno, de hecho, la situación llega a una tensión máxima entre Felipe V y Luis XIV, ¿no? Que cuando Luis XIV le presiona y Felipe V, hay una carta que se conserva que es muy, muy épica, ¿no? En la que él dice que él ha sido elegido rey por Dios y no va a denunciar, y que sus vasallos han luchado por él y que él va a derramar hasta la última gota de sangre por los españoles. Entonces, es una carta, esta carta se conserva. También esto lo digo para esa gente que dice que Felipe V no le interesaba a España y que era francés. Bueno, él en el momento más bajo, cuando todo está perdido, dice que él va a seguir luchando hasta su última gota de sangre y va a morir porque él ha sido elegido rey, ha sido proclamado rey por sus vasallos y él no los va a dejar solos, y que él es español ante todo. Entonces, en aquel momento se aguanta. En el año 1710 hay una batalla, la batalla de Zaragoza, en la cual Felipe V es prácticamente capturado. Ahí se desborda el frente borbónico y Felipe V tiene que huir y prácticamente es capturado por las tropas aliadas, pero consigue deshacerse. Y hay una anécdota muy curiosa en la cual él, a las afueras de Zaragoza, pues llega, por así decirlo, a una aldea y se cambia los ropajes con un aldeano que estaba por allí. Entonces, por así decirlo, huye vestido de campesino y así se salva. Y ahí, en ese año 1710, vuelven a entrar las tropas aliadas en Madrid, y ahí sí el archiduque llega a entrar en Madrid. Es curioso porque entra en Madrid, entra en la villa, pero no llega a ir al Alcázar, no llega a entrar al Alcázar, por así decirlo, hace un paseillo y posteriormente sale otra vez y se queda, por así decirlo, unos días en un palacio del conde de Aguilar, que está, pues, bueno, aproximadamente, para que la gente se haga una idea, pues en la zona de Canillejas, ahora mismo en Madrid, se queda por ahí, es decir, bastante a las afueras. Valpardo también, y está por allí cazando conejos, parece ser, pero no llega a entrar en el Alcázar, es decir, tiene como miedo a entrar en el Alcázar, ¿no? Porque eso también hubiese sido un gesto simbólico muy, muy, muy curioso y no pasa. Pero bueno, él llega a ver Madrid, llega a pisarla muy, muy efímeramente. Y ahí, digamos que es como que Felipe V prácticamente está tocado ya del cielo, porque ahí la situación completamente se da la vuelta, y es cuando tenemos, ¿no?, las famosas batallas de Villaviciosa, de Brihuega y Villaviciosa, ¿no?, que es cuando ahí ya finalmente sí, en esa huida y en esa huida de las tropas aliadas desde Madrid, ahí ya sí se asientan las lises, ¿no?, en el trono de España, las lises borbónicas, y la corona las sienes de Felipe V. Y a partir de ahí la situación es irreversible. Es decir, el ejército aliado ahí ha perdido su oportunidad final. Cuando estaba todo hecho, en el año 1710, la causa, entre el año 9 y 10, la causa borbónica se había derrumbado, pues él consigue de revertir la situación con el apoyo masivo de los castellanos, hay que decirlo, y de los aragoneses, y los navarros y los vascos, que serán muy fieles, fidelísimos a la causa borbónica, ¿no? Porque en este contexto histórico que vivimos actualmente en España, pues claro, nos cuentan una historia que es otra historia, pero la historia verdad es que los vizcaínos y los navarros fueron los más fieles a la causa borbónica junto con los castellanos, pero fieles hasta el extremo. De hecho, la monarquía borbónica se construye, y la gente que conozca y que a Caro Baroja, ¿no? Caro Baroja y su famosa La Hora Navarra del siglo XVIII, son esos navarros y esos vizcaínos los que construyen la monarquía borbónica, y que serán todos esos grandes hombres del siglo XVIII, ¿no? Los Goyeneche, Orendain, etcétera, etcétera. Pues estos hombres son los que apoyan la causa borbónica. Bueno, como decía, en el año 10 la situación en la península se estabiliza, queda una pequeña franja en Cataluña que resistirá, y muy mucho, como todos sabemos.
Y en Europa la situación es tan desesperada para Luis XIV que se empiezan negociaciones de paz ya en el año 11 y sobre todo en el año 11 empiezan y 12 negociaciones en Gertruydenberg, que es en los Países Bajos. Entonces, claro, ya Luis XIV está agotado, Francia está hundida. Hay que tener en cuenta que el año 9, el año 10 son además años de cosechas muy malas, de heladas, la pequeña edad de hielo. No solo había heladas en esta época, sino que ya también en aquel momento hay un cambio climático de esta pequeña edad de hielo, ¿no? Que ha quedado muy reflejada en los cuadros, ¿no? De aquella época. Y bueno, claro, estas negociaciones las lidera Luis XIV, es decir, Felipe V está al margen. Hay un preacuerdo con Inglaterra en el año 1712 y claro, estas negociaciones son muy, muy dolorosas. Y aquí llegamos a Utrecht, que si quieres te paso la palabra por si quieres hacer alguna pregunta antes de meternos en ese tema. Sí, precisamente, antes de meternos con Utrecht, yo te quería preguntar acerca de cómo fue el último día, digamos, de la guerra. O sea, es decir, cómo acabó oficialmente la guerra de sucesión española. Bueno, obviamente, como así decirlo, no es como las películas, ¿no? Que vemos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando se firma la paz en un vagón, en un tren, etcétera. Bueno, como hemos dicho, hay muchos frentes y por lo tanto hay muchas. Claro, tradicionalmente, yo le decía el otro día en Twitter, ¿no? Tenemos esta idea, porque así nos la han enseñado en el colegio, ¿no? De la paz de Utrecht. Y parece que solo es una paz. Bueno, la paz de Utrecht son muchas paces bilaterales y son muchos tratados. Como decía, las negociaciones empiezan en Gertruydenberg entre Luis XIV y la reina Ana de Inglaterra, obviamente con sus representantes, sus plenipotenciarios y las Provincias Unidas. Por otra parte está negociando Inglaterra con Felipe V. Por otra parte está negociando el duque de Saboya con Felipe V. Por otra parte, Luis XIV con el emperador y Luis XIV con el imperio, que son dos cosas. Está el emperador, que es la Casa de Austria, y luego está el imperio en su conjunto, ¿no? Que negocia en la Dieta. Y muchísimos pequeños tratados. Cuando uno ve el listado de plenipotenciarios de Utrecht, hay centenares de plenipotenciarios de todo tipo. Desde los más pequeños príncipes, pequeños nobles soberanos, etc. Entonces, a nivel de lo que es la península ibérica, pues todos sabemos que la península ibérica pues, se produce en el año 1711, muere José I, que era emperador. Leopoldo había muerto en el año 5, entre el año 5 y el año 11 es emperador José. Entonces, esto es muy curioso porque, claro, tenemos en Barcelona al archiduque Carlos y en Viena a su hermano José. Es decir, tenemos una especie, para que la gente lo entienda, de lo que había pasado en tiempos de Carlos V, ¿no? Que estaba el emperador Carlos, que estaba a veces en Castilla, a veces en Flandes, y luego estaba su hermano Fernando, que estaba en Viena, ¿no? Que no era emperador, pero había sido elegido rey de romanos. Entonces aquí hay dos emperadores, uno que es rey de España, una parte de España, pero rey de España, el otro que es archiduque de Austria, emperador, rey de Hungría, rey de Bohemia. Entonces, hay conflictos entre los dos hermanos, bastantes conflictos, porque claro, cuando cae Milán, por ejemplo, es un tema de los temas principales. ¿Quién es el nuevo duque de Milán? ¿El rey de España Carlos III de Austria o el emperador José? Milán era un feudo imperial, se había firmado un contrato entre ellos antes de empezar la guerra en el cual, en teoría, Milán debía revertir al imperio, pero luego ya cuando cae Milán no está tan claro. En un primer momento los bandos se hacen en nombre de José, posteriormente en nombre de Carlos, finalmente es Carlos. Lo mismo pasa en los Países Bajos. Bueno, hay mucho conflicto. Este conflicto entre los dos hermanos se acaba. Aparte, claro, los nobles, los grandes, los príncipes en los Países Bajos, en Italia, en Nápoles, no saben bien a quién dirigirse. ¿A dónde me dirijo? ¿A Barcelona? ¿A Viena? ¿Quién manda realmente? ¿El José, el hermano en Viena o Carlos, el hermano en Barcelona? Entonces, hay bastante conflicto. Para el que quiera profundizar en este tema, le recomiendo leer el libro de Roberto Quirós Rosado, se llama La monarquía de Oriente, en el que se ven muy bien estos conflictos y la confusión que había sobre quién mandaba más de los dos hermanos sobre ciertos territorios, si el que estaba en Barcelona o el que estaba en Viena. Cuando muere José I no hay ningún problema porque ahora solo queda un hermano, entonces automáticamente
Carlos sale de Barcelona, se hace elegir emperador, es elegido emperador en Frankfurt, es coronado en Frankfurt y va a Viena. ¿Quién deja en Barcelona? A su mujer, Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. Bueno, su mujer queda allí como regente desde el año 1711 hasta el año 1713. Cuando la situación ya es desesperada, bueno, vemos que por otra parte, el marido y la mujer están separados 2 años, se tiran 2 años sin verse, y aquí no había WhatsApp, ni Teams, ni nada, o sea que realmente no se veían. Entonces ella gobierna en Barcelona y la Cataluña que les queda. Cuando la situación ya es desesperada, ella vuelve, abandona, y es ahí cuando los catalanes se sienten pues ya abandonados completamente, porque se ha ido el archiduque, el Carlos III, la emperatriz se vaya también, Isabel Cristina. Las tropas, hay un contrato de evacuación entre los borbónicos y la Casa de Austria, y las tropas imperiales abandonan. Pero claro, la población de Barcelona, que es ya lo que quedaba, se niega a ceder, ¿no?, al poder borbónico. Entonces, claro, por así decirlo, hay un tratado de evacuación, pero Barcelona reside a su cuenta y riesgo, decide mantener la resistencia. Y así será la resistencia que todos conocemos, ¿no?, que hasta la entrada del duque de Berwick, ¿no?, que es el gran héroe, ¿no?, también de Almansa, que toma Barcelona el 11 de septiembre de 1714, ¿no? Que por así decirlo, podemos decirle que es el final. Es verdad que Cardona aguantará unos meses más y, como hablábamos nosotros el otro día, también el reino de Mallorca. Mallorca aguantará hasta el año 1715, también por situación de insularidad. Claro, finalmente cae Mallorca. Todos sabemos que realmente pues, los ingleses se han quedado con Menorca y se han quedado con Gibraltar y no los soltarán. Gibraltar, de hecho, todavía no lo han soltado. Y esto, por así decirlo, sería el día último de la guerra. En Europa, pues, por así decirlo, claro, en Milán, en Nápoles, la situación se había estabilizado porque realmente la monarquía borbónica se disuelve. Solo resiste en Sicilia. Sicilia jamás se pierde durante la guerra y tampoco se pierde Porto Longone en Italia. En Flandes, ya a la desesperada, Felipe V en el año 1702, para que la gente lo entienda, había firmado un contrato con Maximiliano de Baviera en el cual, si él perdía sus estados, y hemos dicho que los perdió en el año 1704, le cedía a los Países Bajos, y le cedía a los Países Bajos que quedaba solo Luxemburgo y Namur. Entonces, por así decirlo, en el año 1712, Felipe V había cedido lo poco que le quedaba en Flandes al duque de Baviera. Entonces, por así decirlo, cuando se acaba la guerra, a Felipe V solo le queda pues toda la península, con Barcelona que resiste, Sicilia, Porto Longone y ya, y las Indias, ¿vale? Porque no hemos entrado en ese tema, que ahora lo podemos comentar. Pero ese es el día. Entonces, claro, Luis XIV presiona a Felipe V y una de las presiones que tiene es: hay que ceder Sicilia. Y él no quiere ceder Sicilia porque Sicilia no se ha perdido nunca en la guerra. Y Luis XIV le obliga, es fundamental para la paz. Entonces, se vio obligado a ceder Sicilia en una cesión extrañísima al duque de Saboya, que no tenía ningún sentido, pero los ingleses querían, había una reclamación histórica de los Saboya de ser reyes. Sicilia era un reino, por lo tanto, poseer Sicilia significaba ser rey. Entonces, los ingleses presionan y se le cede la isla de Sicilia al duque de Saboya. Y hay otras presiones, porque ahí está la cuestión de los catalanes, ¿no? Cuando ya cae Barcelona, de que se les devuelvan sus privilegios, los fueros, lo mismo, ¿no? Porque ahora podemos hablar de ese tema, ¿no?, de la nueva planta. Pero él se niega. Entonces ahí se atasca la negociación y finalmente se transige con eso, tanto el emperador como Inglaterra. Entonces, la cuestión de los catalanes, que se llama así, la cuestión de los catalanes, pues finalmente hay que tragar. Entonces, por así decirlo, Felipe V gana en eso, pero realmente Felipe V negocia a rebufo, es decir, es su abuelo Luis XIV el que negocia la paz y el que obliga a ceder en todo. Y ese es el momento en el que se llega a Utrecht. Sí, y precisamente has mencionado uno de los aspectos, ¿no?, más importantes, ¿no?, y que han llegado hasta la actualidad del Tratado de Utrecht, como es precisamente la pérdida de Gibraltar, que pasa a manos inglesas. Pero has mencionado otro aspecto que seguramente mucha gente no conocerá, la mayoría seguro que no conocerá, que es el de la pérdida también de Menorca, que después en el futuro se recuperará,
pero que en ese momento se cedió también con Gibraltar. Entonces quería preguntarte por qué se cedió específicamente Gibraltar y Menorca y por qué específicamente se pudo recuperar Menorca y no se recuperó nunca Gibraltar. Bueno, Gibraltar, como decías, se conquista en el año 4, ¿no? Antes de la caída de Barcelona. Realmente Gibraltar no era el objetivo era Cádiz, que era el gran puerto. Bueno, como la gente sabe, Sevilla progresivamente fue perdiendo por así decirlo, su papel capital en el comercio de las Indias, etcétera, y durante, sobre todo el reinado de Carlos II, el gran puerto será Cádiz y será así durante el siglo XVIII. Pero bueno, Cádiz lógicamente era un puerto más difícil de conquistar porque era una gran plaza. Y finalmente, por así decirlo, rebotan las tropas y se conquista Gibraltar, una escuadra dirigida por George Rocque, que era el almirante inglés, y en esa escuadra iba además Jorge de Hesse-Darmstadt, que era el general imperial. Este señor había sido virrey de Cataluña en los últimos años de Carlos II. Después de la paz de Ryswick, se nombra a Jorge de Hesse-Darmstadt. Y la gente dirá, ¿y este señor quién era? Bueno, pues este es un señor que manda al emperador Leopoldo en la Guerra de los 9 años, con que hemos empezado esta retransmisión, con tropas imperiales. Era el general imperial y no era un señor cualquiera. Jorge de Hesse-Darmstadt era el primo de la reina de España, de Mariana de Neuburgo. La madre de Mariana de Neuburgo era Amalia de Hesse-Darmstadt y este era el hijo del hermano de la madre Mariana de Neuburgo. Entonces, este señor está ahí. Bueno, este señor muere en esta coyuntura, pero cuando se toma Gibraltar, es muy curioso, porque cuando se toma Gibraltar, allí llegan los ingleses, por supuesto, y en un primer momento se toma la plaza en nombre del rey de España, Carlos III. Y se iza la bandera amarilla con el águila de los Austrias, pero los ingleses rápidamente quitan y ponen la bandera de la reina Ana y toman posesión en nombre de la reina Ana. Y de hecho, ahí hay un conflicto, porque claro, le estaban quitando territorio supuestamente al rey de España, otro rey, no era Felipe V, pero era Carlos III, de los cuales eran aliados y le habían quitado un territorio. Lo mismo pasa con Menorca. Cuando se conquista el reino de Mallorca, los ingleses les interesan estas plazas en el Mediterráneo. Los ingleses desde el siglo XVII tienen intereses muy fuertes en el Mediterráneo. Todo el comercio del Levante con el Imperio Otomano y con el Mediterráneo Oriental, y ya habían tratado en el siglo XVII con Tánger, con incursiones de su armada. Y claro, ellos no quieren controlar un territorio amplio, sino quieren tener pequeñas plazas para abastecerse. Y Gibraltar les es perfecta porque controla el paso, y Menorca lo mismo. Bueno, Menorca se conquista en otro contexto, porque Menorca se reconquista, mejor dicho, en tiempos de Carlos III, no recuerdo el año exactamente, pero es precisamente lo que se celebra en la Pascua Militar, que celebramos en enero, es la toma de Menorca. Gibraltar, en ese justo nada más tomarse, se intenta reconquistar. Después se intenta varias veces a lo largo del siglo XVIII con Felipe V y con Carlos III, pero la situación se encalla, se atasca y todos sabemos que permanece hasta hoy. Entonces, por así decirlo, había un interés estratégico y comercial. Y los ingleses no ceden, porque los ingleses salen de la Guerra de Sucesión. El gran vencedor de la Guerra de Sucesión es Inglaterra. Es el único vencedor. Ahora podemos ver, porque claro, ¿quién ganó la guerra? Depende del contexto y depende del territorio, pero quien ganó la guerra seguro es Inglaterra. Inglaterra mantuvo estos territorios, Inglaterra mantuvo Gibraltar y Menorca, y se hizo, ante todo, que era lo que más le interesaba, con el comercio americano, a través del asiento de negros, que eso es, digamos, la causa principal, porque claro, ¿qué interesaba a Inglaterra en este conflicto? La parte comercial. Los ingleses eran comerciantes. Y también diremos, ¿y por qué Cataluña apoyó al archiduque Carlos? Bueno, a finales del siglo XVII, en tiempos de Carlos II, hay un comercio en Cataluña, después de las revueltas de 1640 hasta el año 52, empieza a surgir una burguesía comercial muy importante. Y en Cataluña, básicamente, el comercio que hay es licores con Inglaterra. Mandan licores a Inglaterra y otros productos, pero principalmente licores, y reciben cosas de Inglaterra. Se crea de Inglaterra y de Holanda. Entonces, claro, cuando de repente Inglaterra ya no es un aliado
que había sido un aliado durante todo el reinado de Carlos II, es un enemigo, ese comercio se corta. Y eso es uno de los motivos principales por los cuales la burguesía catalana apoyará al archiduque en lugar de Felipe V, porque claro, se rompe su comercio, se rompe su economía y eso para ellos es trágico. Y a los ingleses les interesaba mantener ese comercio y le interesaba sobre todo entrar en el comercio de las Indias, en todo lo que es el tráfico de productos mercantiles y el tráfico de esclavos que, por triste que sea, era un negocio muy fructífero, generaba muchísimo dinero, era un negocio, como todo el mundo sabe, circular, ¿no? Llevabas esclavos y volvías con productos americanos y comerciabas en Europa con todos estos productos, porque claro, tampoco, no solo iban esclavos en los barcos, también iban pues otra serie de productos y volvía plata y volvían más productos americanos. Entonces, los ingleses les interesaba tener ese control y eso se hacía a través del asiento de negros. Y ese es el motivo principal de Inglaterra entrar en esta guerra. Yo creo que lo mejor de este podcast es precisamente darnos cuenta, una vez más, ¿no? Por 80ª vez, de que la historia no es simple, la historia no es una lucha, ¿no? Digamos, entre blancos y negros, entre buenos y malos, entre A y B. Siempre es una escala de grises, un eterno caleidoscopio. Entonces tenemos, ¿no? Que esta guerra la ganan en teoría, ¿no? Los partidarios de Francia, porque colocan en el trono al nieto de Luis XIV, pero en realidad el mayor beneficiario de la guerra es Inglaterra, que apoyaba al otro bando. Entonces Y hay que es decir, curioso, ¿no? claro, y gana, claro, gana en España, pero a nivel europeo la Casa de Austria gana, porque la herencia de Carlos II se parte en dos, una monarquía occidental, en la cual estará Felipe V en Castilla, bueno, la península con las Indias, y una monarquía de España oriental, en la cual ha ganado el archiduque, que ahora es emperador Carlos VI, que ha recibido gran parte de la herencia de Carlos II, los Países Bajos, Lombardía, Nápoles. Por lo tanto, decimos que todo lo que es, aparte de Cerdeña, la monarquía de Carlos II en 1700 en su parte oriental europea se la queda el archiduque y la parte occidental se la queda Felipe V. Por lo tanto, los dos ganan. El archiduque pierde Castilla, pero ha ganado un territorio inmenso y la Casa de Austria, que luego su hija será María Teresa, ¿no? La gran emperatriz del siglo XVIII, María Teresa, ese dominio que tiene sobre todos estos territorios europeos se gana en esta guerra. Por lo tanto, la Casa de Austria sale muy fortalecida de este conflicto. Pero claro, ya no reina en España. Pero bueno, mantiene. Porque claro, lo que no tenemos que ver, esto yo siempre me gusta explicarlo, ahora claro, tenemos el prisma del siglo XIX y vemos todo en plan como naciones, ¿no? España pierde esto y lo otro. Bueno, realmente no. Quien pierde es la Casa de Austria, la Casa de Borbón. La Casa de Borbón pierde Flandes, Lombardía y Nápoles, pero la Casa de Austria recupera aquello, es decir, la Casa de Austria queda en poder de aquello que había dominado desde el siglo XVI. O sea, cuando Carlos V sube al trono, Nápoles, Flandes, Milán, que se reconquista, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, y todos esos territorios permanecen en el seno de la Casa de Austria. Es decir, si pasa, toda esa gente que es, por así decirlo, nostálgica de la Casa de Austria, realmente esos territorios permanecen en el seno de la Casa de Austria. Y solo es Castilla y las Indias que se desgajan de la Casa de Austria y pasan a la Casa de Borbón, que por la Casa de Borbón, por otra parte, que esto ya es un salto de una voltereta, pero es una rama cadete de la Casa de Austria, porque Luis XIV, no nos olvidemos, era hijo de una infanta española y estaba casado con una infanta española, ambas de la Casa de Austria. De hecho, cuando Felipe V llega al trono, se le alaba como Felipe de Borbón y Austria. Se dice por las calles de Madrid. Sí, de hecho, yo creo que una de las cosas que puede quedar clara para cualquier persona que haya escuchado este podcast es que las relaciones matrimoniales y los árboles genealógicos de la Europa moderna son muy complicados. Mucho. Son muy complicados y muy intrincados entre ellos. Así que al Eso. final todos estaban vinculados por lazos matrimoniales y por ascendentes y demás. Eso es. Así que nada, yo creo que llegados a este punto
Lo que nos serviría sería poner un árbol genealógico para hacer una presentación PowerPoint en la que explicáramos ¿no? los árboles genealógicos de las distintas casas para Claro. comprenderlo todo mejor. Y podemos acabar el podcast diciendo la primera pregunta que teníamos. ¿Esta fue la Primera Guerra Mundial? Podríamos decir casi a ciencia cierta que sí. No hemos entrado en temas americanos, hubo conflictos. Es verdad que lo principal se produjo en Europa, pero hubo escaramuzas en Filipinas, hubo revueltas en Cartagena de Indias, austracistas. Es verdad que la podemos... Es el primer conato de guerra mundial, ¿no? Porque luego hay muchos que dirán la guerra de sucesión de Austria o la guerra de los 7 años ya en 1763, pero aquí es un conflicto universal. ¿Por qué? Porque la monarquía de España era una monarquía universal. Por lo tanto, esto hacía que un conflicto en el seno de la monarquía fuese mundial, por definición. Sí. Y nada, llegados a este punto, hemos llegado al final del programa y yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Alberto, por haber venido aquí a este podcast de historia, a aportar luz, mucho más luz, sobre esta parte de la historia de la monarquía hispánica, que es tan importante, ¿no? Para entender también la dinastía que nos reina hoy en día, en 2024. Así Así que es. muchísimas gracias por todo y Nada, esperamos volver a tenerte pronto en el podcast. nada, muchas gracias a ti. Y para acabar, recordar que Felipe VI también desciende de la Casa de Austria. Tiene sangre de los Austrias y la sangre de los Borbón.